Todas las empresas tienen un distintivo. Los fabricantes de coche tienen un distintivo para sus vehículos. Cuando uno ve ese distintivo, inmediatamente piensa en ese vehículo, en esa marca. Los que venden diferentes productos, no importa cuál sea, ropa, zapatos o cualquier otro objeto. Los fabricantes desean que su producto sea reconocido inmediatamente por esa señal, ese distintivo que le han otorgado y que han diseñado. Incluso hay países que tienen ese distintivo. Algunos tienen montañas elevadísimas que lo caracterizan, otros tienen cataratas, otros tienen ríos y playas que solo de verlas uno recuerda cuál es el país, cuál es el sitio, cuál es el lugar al que pertenece. Soy Luis Carballosa. En este día comento con vosotros el pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24. El apóstol Juan, el autor de esta carta o epístola, tiene un distintivo muy especial para su mensaje, lo que él quiere decir a sus lectores o lo que quiso decir a los lectores de los días cuando escribió este libro, epístola, carta, probablemente a finales del siglo I. Juan vivía en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad de intelectuales, de filósofos. Allí muchos iban a filosofar, a estudiar, y también era una ciudad muy comercial. Aunque su puerto se había deteriorado bastante por la erosión, todavía era una ciudad que se distinguía por el comercio. Mucha gente iba allí a comerciar, a traficar con productos, a importar y a exportar productos. Y allí el apóstol Pablo vivió 3 años. Allí ministró la palabra de Dios y se estableció una congregación. Allí también fue el apóstol Juan e invirtió muchos años de su ministerio. Allí en Éfeso también vivió María, la madre física, la madre en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Juan habla a través de esta epístola de par de temas muy singulares y muy importantes para la fe cristiana.
Uno es el tema de la comunión, tener comunión. La palabra comunión, koinonia, significa tener cosas en común. Y en realidad no hay nadie en el mundo que tenga más cosas en común que el cristiano, el creyente, aquel que ha puesto su fe en Cristo. Pero también Juan habla o escribe bastante tocante al amor. Y esas dos realidades, la comunión y el amor, están íntimamente ligadas a la verdad. En el versículo 19 del capítulo 3, Juan escribe, y en esto, dice en la versión en castellano, conocemos. En el texto original el verbo está en futuro, y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Él ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. ¿Cómo podemos asegurar nuestros corazones delante de Él? Dice el apóstol, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El corazón ahí no se refiere al órgano que bombea la sangre a través de nuestro cuerpo. Corazón tiene que ver con el centro mismo de la vida. Tiene que ver con nuestras emociones, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con las decisiones que tomamos. Tiene que ver con nuestras conciencias también. Pues si nuestro corazón, eso que es el centro de nuestra vida, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios ha dado a cada persona una conciencia. Podemos actuar en conformidad con esa conciencia y saber si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Dice el apóstol, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Dios está muy interesado en que cada uno de sus hijos, tú hermano, tú hermana, yo que os hablo, que guardemos sus mandamientos, es decir, su palabra. Guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios se goza cuando sus hijos hacen su voluntad y cumplen su palabra y guardan sus mandamientos. Y este es el mandamiento, observe, el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hay dos cosas muy centrales
muy concretas en las cuales Dios se goza, Dios se regocija. La primera, dice Juan aquí en el versículo 23, es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandato de Dios. Dios nos manda que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Y la segunda cosa que Juan menciona aquí es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es su mandato. Que cada creyente ame a su hermano, ame a su hermana, ame a su prójimo. El pasaje termina: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, habita en Dios, se refugia en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué tremenda verdad. En el momento de poner nuestra fe en Cristo, la persona del Espíritu Santo viene a habitar en el corazón, en la vida, en el centro de la persona de ese que ha puesto su fe en Jesucristo. Querido hermano, el Espíritu mora en ti, el Espíritu Santo. Querida hermana, el Espíritu Santo mora en ti, así como mora en mí por la fe en el Señor Jesús. El Espíritu ha hecho su morada en tu vida y en mi vida. Y el Espíritu nos guía a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu nos redarguye cuando no hacemos la voluntad de Dios. El Espíritu nos guía y nos conduce cuando andamos por el camino que es el Señor mismo. Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende cuando no hacemos la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, allí en el capítulo 5 y versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, dice el apóstol. Somos miembros de él, estamos unidos con él por el Espíritu. Y dice el apóstol: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Estamos unidos a él por el Espíritu. Y no debemos entristecer al Espíritu de Dios. Debemos hacer que el Espíritu de Dios se goce en nosotros y manifieste las virtudes de Cristo en nuestra vida. No contristéis al Espíritu. Y en otro sitio dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Querido hermano, querida hermana, que este sea un día muy especial, muy particular, en el cual tú y yo caminemos en el Espíritu. Alza tus ojos al cielo ahora mismo y da gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en ti, como yo debo alzar mis ojos al cielo y dar gracias a Dios por ese Espíritu que mora en mí. A Él sea la gloria y la honra
ahora y por siempre. Amén.